Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Parte del desarrollo psicosexual del niño o niña es descubrir sus genitales, lo cual hacen a través del tacto, y esto les produce placer. Sin embargo, para muchos padres y madres resulta alarmante el hecho de ver o encontrar a su hijo o hija tocando sus genitales, y se olvidan de que los niños actúan por instinto y no tienen el morbo que tenemos los adultos. El sentido de placer sexual de los niños es distinto al de los adultos, por lo que sus juegos sexuales no incluyen la imaginación sexual, como en el caso de los adultos, sino que es más bien un acto que hacen por instinto. Actualmente se reconoce que las manipulaciones sexuales aparecen como una conducta normal alrededor de los 6 meses, cuando el niño, gracias a su desarrollo neurológico y muscular, logra sentarse y explorar su entorno y su propio cuerpo. Generalmente la verdadera masturbación aparece a partir de los 2 o los 3 años de edad, sin ser considerada como anormal o patológica. A medida que el niño se desarrolla y alcanza la posibilidad de diferenciar los sexos, aparece una mayor curiosidad que se satisface a través de juegos de exploración en solitario o en compañía. A través de respuestas.com hemos recibido numerosas inquietudes de padres y madres preocupados porque no saben cómo manejar esta situación. Veamos el siguiente caso sobre este tema. Encontré a mi sobrina de 4 años en su habitación, tocándose en su parte íntima. Estaba sudada y se veía bien excitada. Sus padres y yo nos asustamos mucho. No sabemos si fue que vio algo en la televisión o qué, y nos preocupa que esto afecte su desarrollo normal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Para ayudarnos con este caso, tenemos el honor de contar con la pediatra doctora Josefina Luna, quien vino a explicarnos y analizar mejor este tema. Doctora Luna, ¿qué puede decir sobre esta situación? ¿Qué puede estar sucediendo? La madre está preocupada porque dice que encontró a la niña tocándose sus genitales y ella vio como que la niña estaba sudada, como que estaba excitada. ¿Qué usted le puede decir? Bueno, Elaine, la masturbación o la autogratificación, para que se escuche más bonito, es parte del desarrollo psicosexual de los niños y es una conducta dentro de la normalidad en el desarrollo de esta niña. Los niños en principio pueden tocar sus genitales, en el caso de la niña la vulva, en el caso de los niños el pene, en principio de una forma fortuita, cuando están más pequeños, cuando se le quita el pañal. Entonces al tocarse ellos sienten que les da placer y luego hacen esto las veces que tienen la posibilidad de llegar hasta sus genitales. Y es una conducta totalmente normal, no hay por qué preocuparse. ¿Y qué se debe hacer entonces en el caso de que la madre de repente encuentra a la niña? ¿Cuál debería ser su reacción para poder darle más o menos una herramienta? Bueno, en realidad la mamá no debe de reaccionar alarmada, ni llamarle la atención, ni ponerse histérica, diríamos. Simplemente ella puede buscar la manera de distraer a la niña y de que la niña ponga atención en otra cosa. Lo que se recomienda inclusive es hablar a los niños, de decirles sí, te puede tocar tus partes íntimas, pero hay algunas condiciones que tienes que tomar en cuenta. Primero, esto no se debe de hacer en público porque esto es algo muy personal. Tienes que tener cuidado porque si te tocas con mucha frecuencia puede infectar tu vulva, en el caso de la niña, o tu pene. Pero hablarlo en un lenguaje sencillo, sin estresarse, sin angustia. Es importante que los padres reconozcan que la masturbación es normal. Mira, si nosotros podemos analizar o pensar, por ejemplo, de nuestra infancia, vamos a tener sucesos similares en nuestra vida. Entonces, la masturbación en los niños es una conducta normal que habla de un desarrollo sexual normal. De manera que si estas conductas se presentan es porque los niños y las niñas están llevando un desarrollo sexual normal. No, y es bueno que usted analice también esta parte, porque muchos padres, como decíamos al principio del guión, asocian el morbo que tenemos nosotros los adultos y la imaginación sexual, y que el niño está imaginando y está fantaseando. Y usted, como bien lo está diciendo, es algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros los adultos podríamos hacer o pensar durante una masturbación que hagamos de una manera, vamos a decir, que privada.
Entonces es importante que los padres desmonten esa idea preconcebida, claro, que quizás lo pone un poco más fuerte. Claro, no hay esa carga de erotismo que nosotros los adultos le ponemos, sencillamente es porque ellos sienten placer y les gusta tocarse y punto. Entonces lo deben los padres ver así. Ahora, cuando, por ejemplo, hay que preocuparse, cuando un niño o una niña se masturba de manera frecuente, muy frecuente, obsesiva, que esta masturbación impida inclusive algún tipo de actividad. Entonces sí se podría reconocer como una sintomatología a poner atención. Puede ser una manera de llamar la atención de algo que le está ocurriendo al niño y de esa manera expresa su angustia. Y podría ser también, doctora Luna, un síntoma de abuso sexual. O sea, el hecho de que un niño se esté masturbando de una manera compulsiva podría ser una señal de alerta. Básicamente ahí tendríamos que detectar que si tuviera una infección. En las niñas es muy frecuente las infecciones, la vulvovaginitis, porque su vagina no está del todo protegida, entonces es fácil, a veces por los malos hábitos de higiene o cuando arrastran, cuando se hacen evacua, ¿no? Y entonces se arrastran un poquito de materias fecales hacia la vagina. Esto puede provocar algún tipo de infección, inclusive en los niños cuando no tienen la circuncisión, muchas veces se puede acumular un poco de secreción y entonces provocar una infección. Entonces tenemos que descartar en principio si hay una conducta obsesiva que nos llame la atención, básicamente descartar algún tipo de infección. Ya luego irnos a lo psicológico. Básicamente podría ser una expresión de angustia de cualquier situación que le esté pasando al niño, pero no definirlo o identificarlo necesariamente con el abuso sexual. Eso es importante y de alguna manera nosotros, si usted que ha estado con nosotros en jornada, sabe que hay maestros que nos han referido que hay niños que se masturban en clase, no obstante ellos le han dicho no lo hagas, lo hacen de una manera quizás inocente, vamos a decirlo así, y los maestros a veces reaccionan de una manera un poco prejuiciosa y etiquetan al niño como un niño morboso, como un niño erotizado. ¿Qué usted nos dice de este tipo de comportamientos? Lo que yo digo es que los profesores definitivamente tienen que tener conocimiento de la sexualidad infantil. Hay que capacitarlos, hay que enseñarlos para que ellos puedan, esas conductas que van a encontrar en cualquier momento, inclusive pueden encontrar niños en juegos sexuales que se meten debajo de una mesa y comienzan a tocarse. Mira, Elaine, las conductas de manifestación sexuales que expresan los niños es básicamente conociendo su cuerpo, y la masturbación es una manera de conocer su cuerpo. Entonces, los profesores lo que tienen que saber que esto es una conducta dentro del desarrollo psicosexual de los niños normal. Lo que tienen es que buscar, como yo les dije, un poco distraer la atención, y si les preocupa la conducta, si se hace muy repetitiva, pues entonces avisar a los padres y que los padres puedan buscar ayuda, ya sea con un pediatra, y posteriormente ver qué este niño está necesitando. Pero básicamente los profesores no deben de llamar la atención en público, que a veces lo hacen, sí, o no pueden de etiquetar a un niño de que sea morboso. Mira, en los niños no existe el morbo. El morbo existe en nosotros los adultos. Entonces, lo importante es que los adultos podamos reconocer que los niños son seres sexuados, que tienen conductas sexuales, y que esas conductas nosotros tenemos que reconocerlos, sobre todo si nosotros estamos trabajando con esta población. No, y es bueno que resaltemos la parte que usted dijo ahorita, de cuando, por ejemplo, una madre encuentra al niño o a la niña masturbándose, el hecho de tú poderle explicar que la vulva tiene bacterias, que tiene que lavarse las manos, que puede hacerse daño, quizás también ayuda a que el niño entienda que tiene que tener mucho cuidado porque es una zona que amerita un cuidado especial. O sea que entendemos que los padres también podrían también enfocar la parte de higiene, que es una parte fundamental y sobre todo en los niños. Mira, por supuesto que es una buena oportunidad. Mira, hay muchísimas oportunidades que los padres pueden educar a sus hijos en la sexualidad. Y tú planteas una propuesta muy interesante de que hablar sobre la higiene y sobre el cuidado de esta parte. Le llamamos, ¿y por qué decirle partes íntimas? Me llamó la atención porque la mamá dice en su parte. Muchas veces los adultos, cuando se refieren a las partes genitales, dicen su parte y les cuesta mucho trabajo decir su nombre. Entonces yo les invito a los padres y a las madres, a los profesores también, que enseñen a los niños a llamar por su nombre esas partes íntimas, su vulva
o su pene. De pronto uno dice, wow, se siente fuerte esta palabra. No, son parte del cuerpo y nosotros tenemos que ayudar a los niños a reconocer y a integrar esa parte a su cuerpo. ¿Y por qué son partes íntimas? Bueno, porque son partes que deben de estar resguardadas, porque la sociedad así lo pide, nuestra cultura. Hay otras culturas inclusive que esas partes íntimas pueden mostrarse y no pasa nada. Entonces es un poco ir orientando a los niños a la manera en cómo estas partes especiales deben de ser atendidas y cuidadas. Muchísimas gracias, doctora Josefina. Un honor, como siempre, tenerla en el programa. Apreciamos mucho que haya venido a ayudarnos con este tema. Okay. Es importante saber identificar cuando la masturbación infantil es muy intensa, si se hace en público o si expresa una curiosidad exagerada por ver el cuerpo de los otros. Si la masturbación es tan frecuente que los limita a jugar y a socializar con otros niños, no es normal. Y es un síntoma importante que requiere atención urgente de los padres y una orientación psicológica inmediata. De nosotros depende que nuestros hijos e hijas tengan un desarrollo sexual sano y que podamos protegerlos de cualquier situación que pueda afectarlos. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo otra vez en nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.